¿Todavía traduces palabra por palabra y te bloqueas al hablar? Ese es el error número 1, de verdad. Hoy vas a aprender a evitar esos tropiezos y a sonar más natural desde ya. En este episodio te damos frases listas para usar, trucos simples y ejemplos reales. Sirve para pedir en un café, presentarte y moverte por la ciudad, todo a nivel A2. Hola, soy Carlos, y aquí está María. Y, por cierto, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos al grano, empezar bien evita frustración y te da confianza. Sí, porque cuando empiezas traduces todo y te pierdes el ritmo. Mejor usa frases hechas, o sea, pequeños bloques. Así entiendes el sentido y no te quedas en una palabra suelta. Primer consejo, usa chunks, frases útiles. Por ejemplo, en un bar no necesitas inventar. Dices, hola, por favor, ¿me pones un café con leche? Y ya está, suena amable y claro. Total. Y si lo quieres para llevar, añades, para llevar, por favor. Mira, hagamos un mini roleplay ahora mismo, sí. Que sea práctico y rápido. Venga, voy yo de cliente. Entro y digo, hola, buenas. Por favor, ¿me pones un café con leche y una tostada? Si no entiendo el precio, pregunto, perdona, ¿cuánto es, por favor? Yo soy la camarera, claro, son 3,50 €, ¿lo quieres aquí o para llevar? Y si hablo muy rápido, tú puedes decir, perdona, puedes hablar más despacio. Sin vergüenza, ¿eh? Exacto, eso es clave. No traduzco palabra por palabra, uso frases completas. Y si me equivoco, sonrío y sigo. Lo importante es mantener la conversación viva. Segundo consejo, pronuncia despacio al principio. Pequeño detalle, gran diferencia. Una vez un alumno dijo biblioteca con una I muy larga y la gente entendió bailoteca como discoteca para bailar. Risas, claro, pero aprendió a marcar bien las sílabas, biblioteca. A mí me pasó algo parecido con cerveza. Yo decía algo como cerveza y nadie me entendía. Respiré, bajé la velocidad y practiqué delante del espejo. No es glamour, pero funciona. Tercer consejo, no te cases con el diccionario, ¿sabes? Si miras cada palabra, pierdes la idea. Mejor capta la frase. Por ejemplo, ¿me lo puedes repetir? Ya te abre la puerta para entender el resto. Y si no te sale una palabra, rodea el problema. Quiero decir, si no recuerdas cuchillo, di la cosa para cortar. Muchas veces la persona te ayuda y te da la palabra correcta. Es totalmente normal. Cuarto consejo, cuidado con falsos amigos o combinaciones raras. Mucha gente confunde ropa con cosas de casa. Ropa es camisetas y pantalones, para platos y ollas decimos cosas del hogar o homenaje. Así evitas entrar a una tienda de ropa pidiendo una sartén, ¿qué pasa, eh? Hablemos un momento de las peleas en Internet, inmersión total versus clases. Mira, para nivel A2, una inmersión brutal puede agobiar. Yo prefiero microinmersión, 20 minutos al día con algo claro, como un episodio de Pocoyo con subtítulos. Sí, y con pausa. Ves una escena, repites 2 frases y sigues. Sin prisa. O Peppa Pig, que es súper clara. Es simple pero te da ritmo, vocabulario y confianza para el día a día. Sobre apps y clases, yo digo esto, las apps son buenas para rutina y vocabulario, pero no te dan siempre conversación real. Úsalas como apoyo. Luego practica con personas, aunque sea por notas de voz. Exacto, o grábate tú mismo. Consejo sorpresa que funciona, te grabas 1 minuto presentándote y luego te escuchas. Te das cuenta de la pronunciación, las pausas y dónde te atascas. Es un espejo honesto. Vale, hagamos otra mini práctica, ahora de presentación. Yo empiezo, hola, me llamo Carlos. Soy de Madrid. Trabajo en una escuela y me gusta el cine. Corto, claro, sin traducir en mi cabeza. Y yo respondo, mucho gusto, Carlos.
Yo soy María, soy de Valencia. Estudio diseño y pues me encanta la playa. Puedes añadir, vivo con 2 amigos o estoy aprendiendo español desde hace 6 meses. Si no sabes decir algo, no pares la charla. Di, no sé la palabra, pero, y explica con otras palabras. Por ejemplo, no sé decir, hiking, es, caminar por la montaña y listo, ¿te entienden? Antes de seguir, mini test, ¿vale? Rápido. ¿Qué significa para llevar cuando pides comida o café? Venga, piensa un segundo. Respuesta, que no lo tomas en el local, te lo llevas contigo. Fácil, pero muy útil. Otro mini test, me pones un café, por favor, no es literal. Es una forma amable de pedir, como decir me das. Seguimos con cultura, que también es idioma. En algunos lugares preguntar por qué muy directo puede sonar un poco fuerte. Mejor, ¿y eso? O ¿cómo es? O ¿me cuentas un poco más? Suave pero claro. Sí, y eso te ayuda a mantener la conversación sin parecer brusco. A nivel A2, la cortesía simple abre puertas. Perdón, por favor, gracias, buenos días. Son palabras pequeñas con un efecto enorme. Quinto consejo, crea tu kit de emergencia, 3 bloques para sobrevivir. 1. Pedir más despacio. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? 2. Confirmar, entonces son 3,50 €, ¿no? 3. Repetir, perdona, no entendí, ¿puedes repetir? Buenísimo. Y añade un cuarto, si quieres, como se dice, en español. Así practicas en vivo sin perder el ritmo. La gente aprecia el esfuerzo, de verdad. Hagamos un roleplay corto en una tienda, que es muy común. Yo soy la dependiente y tú entras buscando una camiseta. Practicamos tallas y colores sin traducir todo, solo con frases clave. Entro, hola, perdona, ¿tienes esta camiseta en azul, talla mediana? Si no hay, digo, vale, entonces en negro está bien. Si necesito probar, ¿puedo probármela, por favor? Simple y directo. Yo te respondo, claro, la talla mediana está aquí. El probador está al fondo, a la derecha. Si digo algo rápido y no entiendes, tú dices, perdón, al fondo a la derecha, y yo confirmo. Y ya sales con tu camiseta. Otro tema, velocidad. Muchos piensan que hablar rápido es hablar bien. No, no. Habla claro y con aire. Respiras, haces pausas cortas, y la conversación fluye mejor. Y escucha más de lo que hablas. Al principio, escuchar te enseña ritmo, conectores y entonación. Palabras como bueno, pues, o sea, son señales. Copia esas señales y te verás más natural. Sobre inmersión total, un truco intermedio, pon tu móvil en español, pero solo algunas apps. Por ejemplo, música y mapas. Así ves palabras comunes, pero no te pierdes con todo el sistema del teléfono. Sí, ajustes por partes. También puedes cambiar los subtítulos a español, pero mantener el audio en español claro, no muy rápido. Si un capítulo te abruma, repites la mitad. Menos cantidad, más calidad. Quiero volver a la pronunciación, porque evita malentendidos. Divide las palabras, libro, ropa, biblioteca. Y sobre todo, coloca la tilde en tu cabeza, cerveza, teléfono. Cantar un poco ayuda, aunque te dé risa. Y grábate 30 segundos tipo, hoy fui al trabajo, luego comí pasta, y por la tarde estudié español. Luego te escuchas y apuntas 2 cosas, una palabra mal dicha y una frase que puedes hacer más corta. Progreso concreto. También evita coleccionar listas eternas de vocabulario sin contexto. Mejor 5 frases que uses esta semana que 50 palabras sueltas. Por ejemplo, ¿dónde está el baño? ¿Me cobras? Por favor, ¿a qué hora cierran? Y las repites 3 días. Hablando de debates, la gente discute mucho sobre apps. A mí me sirven para repasar, pero no para una charla real. Después de la app, manda un audio a un amigo en español, aunque sea de 20 segundos. Pasar del juego a la vida,
esa es la clave. Otra mini práctica, pedir direcciones sin pánico. Digo, perdona, para ir al metro, por favor, y hago un gesto con la mano. Si no entiendo, suelto, recto y luego a la izquierda. Confirmo con una pregunta corta, no traduzco un discurso entero. Y si no entiendes nada de nada, respira y pide repetir, perdona, otra vez, por favor. La gente repite y a veces hasta camina contigo un poco. Pasa mucho en España y en América Latina, son muy majos. Una alerta de error común, aprender solo con reglas y no con oído. Las reglas ayudan, sí, pero el oído te da la música del idioma. Escucha 2 minutos al día, incluso mientras haces café. Pequeño hábito, gran efecto. Y evita el perfeccionismo. Si esperas a hablar perfecto, nunca hablas. Mejor una frase corta y clara ahora que una perfecta nunca. Piensa, comunicación primero, corrección después. Para terminar con algo cultural, la palabra ahora puede variar. En algunos lugares, ahorita puede ser en un momento o quizás luego. Por eso, confirma, ahora mismo, o en unos minutos. Mejor preguntar que asumir y fallar. Qué bueno que lo dices. A veces no es la palabra, es la expectativa. Preguntas suave, confirmas con una frase corta, y todo bien. Eso te evita confusiones y discusiones tontas. Vamos a recapitular los esenciales para no caer en las trampas. 1. Usa frases hechas, no traduzcas todo. 2. Pronuncia despacio y divide sílabas. 3. Pide repetir y confirmar. 4. Microinmersión con cosas simples. 5. Grábate y escúchate. Y añade, no te líes con ropa y cosas del hogar, cuidado con preguntas muy directas como, ¿por qué mejor, y eso? También recuerda el roleplay del café y de la tienda, que lo puedes copiar hoy mismo. Te hago una última práctica mental, ¿vale? Imagina que el camarero te dice el precio muy rápido. Tú respondes, perdona, ¿cuánto es, por favor? Pausa. Luego confirmas, entonces son 3,50 €, ¿no? Y pagas tranquilo. Sí, y si te equivocas, sonríes y sigues. El error también enseña. Yo todavía digo cosas raras en otros idiomas y no pasa nada, la gente entiende la intención. Pregunta para ti que escuchas, ¿cuál fue tu mayor lío en español? ¿Una palabra mal dicha o una frase que nadie entendió? Cuéntanos cómo lo resolviste y qué truco te funcionó después. Así aprendemos todos juntos. Y como dijimos al inicio, si quieres practicar más, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Un abrazo y hasta la próxima.